al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, como eran al principio, son hoy, habrán de ser eternamente. Amén. Les invito a ponernos de rodillas, vamos a orar. Los que puedan, por favor. Nuestro Padre y nuestro Dios, con gran gozo y alegría hemos llegado a este lugar, dispuestos a sentir tu presencia, dispuestos también a escuchar tu voz, para que podamos ser también animados, consolados y exhortados en la palabra de justicia. Quédate en nuestro medio y gracias por cada uno de aquellos que se han dado cita a este sitio. Gracias por tu presencia. Gracias también por aquellos que de una u otra manera quisieran estar aquí presentes, pero a través de las redes estarán conectados. Y si hay alguno también enfermo, Señor, tú sabes quiénes son. Tú sabes, en especial hermano Mero, por favor, que lo puedas seguir asistiendo con tu mano sanadora. Y que así no pueda estar con cada uno de aquellos que de alguna u otra forma también en espíritu y en verdad están, oh Padre, dispuestos a adorarte donde quiera se encuentren. Acompáñales. Y acompáñanos ahora a nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos muy contentos, ¿verdad?, de estar aquí en la casa de nuestro Dios. Les damos la bienvenida a todos los que estamos aquí presentes en la iglesia, también a los que nos acompañan a través de Fieles Atalayas. Y queremos entregar ahora unos regalitos, obsequios para los jóvenes, especialmente que nos han visitado hoy. Hermanito, si nos puede entregar, por favor, si nos puedes repetir tu nombre, creo que la semana pasada ya vino, ¿no es cierto? Su nombre, por favor, nuestro joven acompañante, aquí, ¿sí? Javier, muy bien, bienvenido Javier. Al lado a su amigo también queremos entregarle otro obsequio. ¿Su nombre, por favor? Tommy. Javier, vamos a tenerlos presentes, por favor, con todos los jóvenes, que podamos orar por sus familias. Arriba, a ver, nuestras amigas, ahí arriba, si nos dicen sus nombres. Mayra, Angie, muy bien, Mayra y Angie también. Les damos la bienvenida, bendecida esta mañana, para que también puedan acompañarnos otros días, nos puedan acompañar en la tarde. Tenemos también otras actividades a través de Zoom. Y dar la bienvenida a todas las familias que componemos la familia de la iglesia de Pomaski, nuestra hermana Germanita, que estamos orando por ella, por su salud. Estamos contentos de verla aquí. Y si podemos también mandar un saludo a nuestro hermano Merito, tal vez le podamos hacer llegar a través de las redes, que estamos todos preocupados y orando por su salud y agradecidos a Dios porque lo está restableciendo. Bienvenidos a todos y que el Espíritu Santo en esta mañana nos pueda acompañar. Vamos a dar la lectura para los diezmos y ofrendas en esta mañana, y vamos a leer lo que dice aquí en Hechos de los Apóstoles, página 62. Y dice: es Dios quien bendice a los hombres con propiedades y los hace a fin de que puedan dar para el avance de su causa. Él envía la luz del sol y la lluvia. Él hace crecer la vegetación. Él da la salud y la habilidad de adquirir medios. Todas nuestras bendiciones proceden de su generosa mano. A su vez, quiere que los hombres y mujeres manifiesten su gratitud, devolviéndole una parte como diezmos y ofrendas. Si los medios
afluyeran a la tesorería de acuerdo con este plan divinamente señalado, a saber, la 10ª parte de todos los ingresos y ofrendas liberales, habría abundancia para el adelantamiento de la obra del Señor. Y vamos también a leer Malaquías 3, 7, 9. Si me acompañan, es el capítulo 3, del 7 al 9. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice el Señor Todopoderoso. Y dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. Y preguntáis, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me está robando. Traed todo el diezmo a la tesorería y haya alimento en mi casa. Y probadme en esto, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Vamos a cantar el himno 485 mientras el diácono recoge diezmos y ofrendas en esta mañana. Traían en silencio presentes al Señor, su amor humilde y puro les daba gran valor, palabras de consuelo y hechos de bondad. Jesús lo recibía por su sinceridad. Quisiera estar a Cristo, el más precioso don de Cristo mi Maestro, te doy mi corazón. Aparte de los otros, un pobre viador, miraba cómo daban tributos al Señor. Él nada poseía, sentía gran amor, y cuánto anhelaba dar algo de valor. Quisiera estar a Cristo, el más precioso don de Cristo mi Maestro, te doy mi corazón. Señor, clamó el hombre, acepta tú mi don, acepta lo que tengo, mi triste corazón. Le dijo el buen maestro al pobre viador, de todos los presentes es este el mejor. Quisiera estar a Cristo, el más precioso don de Cristo mi Maestro, te doy mi corazón. Vamos a invitarles a que nos pongamos de pie, por favor, para entonar el himno número 176, cuando suene la trompeta.
La lectura bíblica de esta mañana se encuentra en el libro de Tito, el capítulo 3, los versos 13 y 14, y la palabra de Dios dice, 2, 13 y 14, sí. Capítulo 2, versos 13 y 14. Mientras aguardamos la bendita esperanza, la gloriosa aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Vamos a ponernos de rodillas para la oración, por favor. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias nuevamente por tu bendición, por tu misericordia de tenernos aquí en este lugar para alabarte, glorificarte y también aprender más de ti. Te pedimos tu Santo Espíritu para que puedas ponerlo sobre Andresito y sobre todos los que estamos aquí, los que van a estar también conectados, que podamos aprender, que podamos llenar nuestros corazones de fe, de confianza en ti y de prepararnos para tu segunda venida. Gracias por tu mano sanadora en los enfermos y también por nuestras visitas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que ya nos llegaron. Pero qué bueno que estamos aquí juntos. Agradecidos al Señor por este privilegio. La semana anterior estuvimos en Cayambe y sé que les toca después de ustedes también, ¿no? Un bonito grupo allá que hay que ir fortaleciendo. Pero lo cierto, hermanos, es que nos encontramos aquí, vamos en esta hora de estudio bíblico. No se preocupen, yo tengo los marcadores. En la hora de estudio bíblico que vamos a tener, vamos a intentar diagramar algunas cuestiones y vamos a recopilar información que juntos ya la hemos analizado, ¿verdad? Así que vamos a ver qué tan buenos estudiantes son los que han estado, y vamos a tomar la lección de hace un año atrás. Hace un año este servidor, casi un año, estuvimos hablando de una temática que la vamos a conectar y vamos justamente a nuestro texto inicial. Hemos orado, hemos cantado. La presencia del Señor está en nuestro medio. Y vamos al libro de Tito. Vamos a ver hasta dónde podemos avanzar. Hay temas que quedan registrados en el YouTube. Aquellos que no los han escuchado lo pueden buscar. Siempre intento hacer un análisis sistemático de cada temática que tenemos. Y aquí en el libro de Tito es donde vamos a tener nuestro punto de partida la mañana de hoy y parte de lo que será la tarde, ¿verdad? Porque como es una hora de estudio, nos vamos a pasar un tiempito posiblemente ya en horario de la tarde. En el capítulo 2. Miramos a partir del verso 11 en adelante, porque la gracia de Dios, ¿y esta gracia qué trae? La gracia trae salvación y continúa diciendo, se ha manifestado a ¿cuántos? Miren, no va a haber nadie en este planeta Tierra que pueda decir en algún momento que no ha tenido la oportunidad de escuchar, que no ha tenido la oportunidad de conocer quién es Dios. Es decir, cada habitante de este mundo tiene el privilegio de poder enterarse y de poder, más que enterarse, conocer quién es Dios. Y por esa razón es que Dios quiere manifestarse. Esta manifestación no va a ocurrir simplemente porque es bonita la vida y porque tiene que pasar. Van a poner una
partecita ahí, ¿verdad? Para separar este texto, vamos a volver inmediatamente. Pero nos hemos de trasladar al libro de Primera de Pedro, capítulo 1, puesto que esta manifestación ocurre de mayor o con mayor énfasis en qué momento particular. Allí en el capítulo 1 voy a topar a partir del versículo 20 la sección de la mitad del versículo. No lo voy a leer todo el versículo, ustedes se ubican conmigo. Primera de Pedro 1:20. Pero manifestado, ¿cuándo? En los postreros tiempos, ¿por qué? Por amor a nosotros. Es decir, la manifestación de Jesús va a ocurrir de una manera más abarcante, de una manera en la cual se señala mejor en qué tiempo. ¿Por qué en este tiempo? ¿Por qué en estos días? En los días del final, porque la palabra postrero significa en los días del fin. ¿Cómo yo sé que en este momento en el que estoy viviendo hay días del fin? ¿O estoy viviendo en esos días del fin? Recordemos, y vamos al libro de Timoteo ahora. Usted va a segunda de Timoteo, al capítulo 3, verso 1. ¿Sabe también esto? ¿Qué pasa en los días del fin? En los postreros tiempos, en los postreros días, ¿qué va a pasar? ¿Vendrán tiempos? ¿Qué tiempo es este? Tiempo peligroso. Tiempo en el cual el crimen está a la orden del día. Tiempo en el cual el asesinato es algo común. Y nosotros estamos contemplando no nuestro país. Nuestros ojos proféticos, ¿dónde se ubican? Ahora, ustedes recordarán, hace un par de años atrás, mes de agosto, un candidato presidencial fue asesinado aquí. ¿Y qué empezó a suceder? Meses posteriores empezaron a tener un poco más de conflicto y de repente entramos en una experiencia, entre comillas, de guerra contra esta delincuencia, contra el terrorismo, contra el narcotráfico, ¿verdad? Es decir, esto nos llevó a un conflicto, a una guerra interna, ¿ok? Porque esto que llamamos en este punto asesinato, estos tiempos peligrosos, son efectos que los especialistas llaman efectos del cisne negro. Es decir, cuando alguien público, alguien de orden público, de carácter público, es asesinado, esto no se queda así. Van a haber medidas que tomar y van en avance. Estados Unidos está en avance, por cierto. Esta semana ocurrió una desgracia, pero esto es profético. ¿Por qué? Porque vamos a mirar en escala algunas cosas y elementos. No vamos a hablar de esto hoy día, pero si usted está entendiendo la profecía, sabe que estamos en el barranco ya. Estados Unidos va al barranco. Y si Estados Unidos cae, nosotros nos vamos por ahí mismo. Amigos y hermanos, los tiempos que vivimos son peligrosos. Pero en estos tiempos peligrosos, en estos tiempos del fin, Dios está manifestando ¿qué cosa? ¿Recuerdan en Primera de Pedro que estábamos leyendo? Miren, está manifestando en estos días su amor por nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? ¿De quién está hablando? ¿A quién va a ser manifestado el amor? En el verso 21 de Primera de Pedro 1 dice, a quienes por él creéis en Dios. Es decir, este amor no va a estar en todos, sino en quienes. En los que a causa de Cristo, el que los conoce, en los que han llegado a conocer a Cristo por experiencia personal, ahora tienen el amor de Dios en ellos. Porque en estos días del fin, este amor, si son días peligrosos, este amor de Dios está quitándose y retirándose de las personas y de las mentes. Por eso es que podemos ver noticias de gente que tiene al demonio en la mente, que de repente en un tren asesina a una muchacha ucraniana. ¿Por qué? Porque estos son tiempos
peligrosos. En el libro de Mateo, el capítulo 24, ¿recuerda usted? Mateo el capítulo 24, nosotros miramos en el versículo número 12 que por haberse multiplicado la maldad ¿cómo está? Multiplicándose, y por causa de que la maldad se multiplica, el amor de muchos, ¿en quiénes se está enfriando el amor? Miren que no es en la gente nada más del mundo. En Primera de Pedro que estamos, volvamos a Primera de Pedro, sigamos analizando, estamos analizando en este estudio, verso 21 dice, quienes por él creéis en Dios, el cual, miren, resucitó de los muertos y le ha dado gloria, es decir, quienes por él creéis, miren, toda la gente que cree en Dios ha recibido algo de él, la manifestación de su amor. Esa manifestación de su amor no queda simplemente sin un asunto de actitud y de recibimiento, es decir, yo recibo a Jesús en mi vida y algo sucede conmigo. Todo cristiano, todo aquel que cree, tiene una transformación, ¿ok? Ahora, ¿pero qué sucede? Cuando yo empiezo a mirar cuál es esta manifestación de su amor, y de hecho, ¿cuál es la manifestación del amor? ¿El amor de quién? Miren, Juan 3:16, texto que usted conoce de memoria, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y cómo se manifestó ese amor con el mundo? De parte del Padre, que envió, que dio, que entregó a su único Hijo, ¿para qué? Para que todo aquel que en él crea, sino que tenga, hermanos, la vida eterna, la salvación, la manifestación del amor está en una sola persona. ¿Quién es ese? No está en un lugar, no está en un alimento, no está en las formas, sino está en una persona. ¿Quién es la persona? Cristo. En el libro de Juan, el capítulo 17, usted recordará, Juan capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna. Miren, ¿cómo yo alcanzo la vida eterna? Pregunta. La vida eterna, dice aquí, es que te conozcan a ti. Pausa aquí. Los que estamos aquí reunidos, ¿verdad? Y tenemos años reuniéndonos, ¿deberíamos ya conocer quién es Él? Porque si lo conocemos, entonces, ¿puedo dudar de mi salvación? No deberíamos. Porque si le conocemos hay una relación. Y en esta relación Él es mi amigo. Y no solo es mi amigo, Él no se avergüenza de llamarnos aún hermanos. Por tal razón nos declara que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y Jesucristo, a quien tú has enviado. Ahora esperen. La manifestación de su amor es Jesús. ¿Y qué ha hecho Jesús de bueno por nosotros? ¿Qué hizo Jesús en este planeta? Jesús, en esta oración especial de Juan 17, le dice lo siguiente a los que están con Él. Verso 6. He manifestado. ¿Qué cosa manifestó? Esperen, la manifestación de Jesús, la manifestación que el pueblo está esperando, esta manifestación de su amor, es la manifestación ¿de qué? De su nombre, de su gloria. En otras palabras, dice, he manifestado tu nombre, ¿a quiénes? Es decir, los hombres que están en medio de estos días del fin tienen que lograr mirar la manifestación de Jesucristo, y la manifestación de Jesucristo es la manifestación de su nombre. La manifestación de su nombre es la manifestación de su carácter. Esta manifestación de su carácter es la manifestación de su gloria. ¿Están conmigo en lo que estoy diciendo? Cuando la gente empiece a mirar esto, van a entender que están viviendo ¿en qué días? En los días finales. Juan capítulo 17. Nuevamente vuelve a mencionar en el verso 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo.
Para que también, ¿qué cosa? Ellos sean santificados en la verdad. Es decir, el plan de Jesús, para que su nombre sea manifestado, tiene que llevarnos a una experiencia ¿de qué? Y aquí es donde vamos a iniciar con algunos diagramas, ¿ok? Miren, Dios quiere llevarme a una experiencia de santidad. Ahora recordemos, hagan una memoria conmigo, ¿está bien? Estamos estudiando y analizando algunos elementos. En el jardín del Edén, ¿cuál era la prueba que se le puso a Adán y a Eva? ¿Qué le dijeron a Adán y Eva? ¿Qué le dijo Dios? Todo esto que he creado está hermoso, bonito, ¿verdad? Gratis. No tienes que coger balde y regar las plantitas. Todo es perfecto. Yo voy a cuidar de todo este jardín. Tú solamente administra y deleítate. Pero una cosa le pidió Dios. ¿Qué le pidió? No comas de este árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día en que de él comieras, ¿qué va a pasar? Te vas a morir. Es decir, Dios en el principio, vamos a poner aquí, en este principio, a Adán y a Eva le puso una situación de obediencia. Es decir, el hombre solo tenía que cumplir un solo objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Ya vivía en santidad, pero para mantener la santidad tenía ahora que obedecer. ¿Fácil o difícil? ¿Pero qué pasó? Eva en algún momento se distrae y Adán también, y Eva empieza a conversar con la serpiente. Por primera vez escucha la voz de alguien diferente de Dios y empieza a recibir la enseñanza de la serpiente, y al recibir la palabra de la serpiente su mente empieza a diagramar, empieza a pensar otras cosas que Dios nunca le había contado. ¿Y ahora qué sucede? La pareja cae en pecado. Nosotros nos encontramos ahora en una situación difícil, ¿o no? Porque tan pronto ellos caen de la santidad, entonces son desprovistos ¿de qué elementos? Miren, la santidad se reflejaba ¿cómo? Adán y Eva, ¿cómo vestían? Había una luz que cubría sus cuerpos. Esta luz, ¿qué significaba? Era un manto de gloria. Ese manto de gloria estaba dado, ¿por qué? Porque todo esto es porque ellos tenían el nombre, es decir, el carácter de Dios, ¿verdad? Todo esto lo tenían, pero ¿qué pasa cuando el hombre pecó? Por cuanto todos pecaron, y están Romanos 3:23, ¿verdad? ¿Qué pasó? Pecaron y todo esto se dañó, se acabó con el pecado. Es decir, el pecado anula el carácter de Dios, anula la gloria de Dios. Y todo esto, hermanos, todo esto que estamos mencionando aquí, representa la mente de Dios. Tener la mente de Dios es tener su carácter. Llegar a tener la mente de Dios es tener la gloria de Dios. Todo esto está así situado, está encerrado en este elemento. Pero en lugar de tener la mente de Dios, el pecado ¿a dónde nos lleva? ¿A tener la mente de quién? Por eso es que la gente que roba tiene la mente de quién? Del diablo. Pobres, ¿por qué? Porque no han entendido que puede haber algo mejor. La mente del diablo es ocurrencia del pecado, pero hoy usted y yo tenemos una alternativa, es decir, tenemos un doble trabajo. Ya no solamente ser llevados a la experiencia de la obediencia, sino que esta santidad, tener la mente de Dios, era un asunto de tener algo adicional que se llama la inocencia. Es decir, Adán y Eva tenían unas mentes inocentes. No estaban configurados para hacer lo malo, sino siempre para pensar en lo bueno.
Pero el pecado ha dañado nuestra mente, por eso estamos pensando en cosas que no son buenas. Desde lo que queremos comer hasta lo que queremos hacer. ¿Les pasa o no les pasa? Claro que sí. Y las imágenes que nos vienen automáticamente activan, ¿verdad?, el cerebro, activan la mente, porque nuestros sentidos reciben toda imagen, todo estímulo para llevarnos a perder. Por eso es que cuando un bebé nace, tiene cierta inocencia. Y en inocencia aún está actuando mal, pero la madre y el padre son mente y son voluntad de ese bebé. No le permiten hacer lo malo, pero el bebé no sabe que lo que está haciendo es malo. ¿Quién sabe eso? Los padres. De la misma manera, el Señor sabe lo que estamos haciendo, pero Él tiene un plan. El tema ahora es que ya no solo necesito ser llevado a la experiencia de la obediencia, sino que necesito recuperar. Doble trabajo, doble prueba para nosotros. Si no llevo, miren, si usted no es llevado a la inocencia, usted no puede ser llevado a la obediencia. ¿Están conmigo en lo que digo? Usted dice, es que yo tengo que obedecer a Dios. Sí, usted tiene que obedecer a Dios. Pero mientras usted no se ha llevado a la experiencia de la inocencia, usted no va a poder lograr obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque no va a poder sujetarse a lo que Dios ha dicho. Porque mientras la mente suya siga siendo la mente del diablo, le va a resultar imposible. Miren, usted puede meterse al campo más extremo de la tierra, pero mientras siga prendiendo su televisor y se quede dentro del predio de su casa y no disfrute de la naturaleza y no ponga mano al arado, vulgarmente hablando, usted es un mundano más en el campo. ¿Están conmigo en lo que estoy diciendo, verdad? Miren, Dios ha dicho muchas cosas que sí, son verdaderas, pero todo esto se cumple siempre y cuando nuestra mente tenga un proceso de transformación. De lo contrario, hermanos, todo lo demás es salvación por obras. Vuelvo a repetir, nosotros somos expertos en salvarnos por obras, ¿saben? No a esto, no a aquello, es que tienes que hacer esto, es que hay que obedecer. Pero todo eso es salvación por obras. Y quizás a alguno no le guste lo que estoy diciendo, pero somos así. De paso, esta religión nos enseña a salvarnos por obras, tengo que decirle seriamente. Por eso hay extremismos, por eso hay radicalismos y hay falta de equilibrio. Pero quiero poner las cosas como son. ¿Por qué? Porque nos acercamos a tiempos del fin. Y en el tiempo del fin, el Señor, su plan es devolvernos la inocencia para llevarnos a la experiencia de la obediencia. Y en obediencia, usted y yo vamos a caminar de una manera en la cual, déjeme decirle, nada nos va a molestar. Vestirnos diferente, comer diferente, vivir diferente, irnos de las ciudades. Todo esto es una relación. ¿Por qué? Miren, una relación diferente porque el testimonio de Jesús, ¿cuál es? Juan 17. El Señor anhela entregarnos justamente esta inocencia perdida que estaba en tener la mente de Dios y en tener la gloria. Por eso, noten lo que declara. Verso 21. Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Es decir, la experiencia a la cual el ser humano tiene que ser llevada es llegar a ser uno en Cristo. Y al llegar a ser uno en Cristo, usted es uno en Dios también, como ellos también son uno. Y no es porque sea una sola persona, sino porque hay una unidad de pensamiento, una unidad de criterio, una unidad de mente. Cuando el ser humano es llevado a tener la mente de Dios, se le devuelve la inocencia y recupera lo que el pecado le destruyó y le hizo perder. Le recupera la gloria. Usted ahora puede tener esta gloria que un día el ser humano la tuvo. Miren, esta gloria que Jesús está demostrando aquí, que le está pidiendo al Padre, que también la tuvo en la eternidad, pero al humanarse, al hacerse un terrícola, la perdió. Y no es que la perdió, sino que la encerró en un frasco, en un cuerpo.
Pero por eso ahora le está diciendo, Padre, Padre, que todos ellos puedan llegar a ser uno. Miren, y no solamente eso, es para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, el mundo va a creer. Hermanos, ¿por qué va a creer? No porque yo soy buena persona y buena gente. No porque salgo a distribuir tantos libros y porque predico bonito. ¿Por qué va a creer el mundo? Porque el mundo se va a dar cuenta de que yo tengo la mente de Dios. De que he llegado a una experiencia, de que mis palabras son diferentes, mis actitudes son diferentes. Yo no tengo razonamiento para estar haciendo bromas de doble sentido ya. No puedo estarme burlando y haciendo bullying a otras personas. ¿Por qué? Porque ya no soy el mismo. Hay algo en mí que está transformándose. ¿Y lo que se está transformando qué es? La mente. Y cuando la mente empieza a transformarse, automáticamente hay una situación. Que usted empieza a cambiar también las cosas externas. Esto es algo que viene simplemente porque Dios nos ama. Pero cuando esto suceda, el mundo va a empezar a creer que esto es verdadero. La manifestación entonces tiene que ocurrir. ¿Quién espera esa manifestación? En el libro de Romanos, el capítulo 8, eso se está guardando, se está anhelando que llegue este momento. Y por eso declara en el verso 18, el apóstol Pablo dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, hermanos, esto nos aflige, sí, no es fácil, no es sencillo, es complicado, déjenme decirles. Pero a veces nosotros le hacemos más difícil también a la situación, ¿verdad? En el verso 18 dice que estas aflicciones del tiempo presente no son dignas de comparar con ¿qué? Con la gloria que en nosotros ha de ser. Es decir, esta manifestación ocurre, ¿por qué? Porque lo que vamos a mirar es la gloria ¿dónde? En nosotros. Tener la gloria en nosotros es tener la mente. Y tener la mente de Dios de haber llegado. Y si llego a la inocencia, ¿la obediencia es un problema? No es un problema. El problema es que yo siempre empiezo queriendo ser obediente, pero teniendo la mente del diablo. Y en las fuerzas del diablo quiero ser obediente. ¿Le pasó eso a la nación hebrea? ¿Recuerdan en el libro de Éxodo, el capítulo 19? Éxodo, el capítulo 19. La nación hebrea pensó exactamente que saltándose el proceso puede llegar a la experiencia que Dios tiene. Y por eso es que allí en el versículo 4, Dios hablando a Moisés, le dice, vosotros visteis todo lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, noten, si obedeciereis mi voz, obedecer la voz es escuchar lo que Él pide, es escuchar su palabra, y cuando escucho su palabra, mi mente empieza a tener los pensamientos, las ideas, las motivaciones, las imaginaciones, ya no del diablo, sino ¿de quién? De Dios. En realidad lo que Dios estaba diciendo al pueblo es, si recibes mis palabras y las escuchas, vas a llegar a tener mi pensamiento, mi mente, para que llegues a la experiencia de la obediencia. ¿Entienden esto? El pueblo no comprendió estas cosas y el pueblo pensó, Dios me está pidiendo que haga. ¿Y saben? Eso nos pasa a todos nosotros. Somos igualitos que el pueblo hebreo. Y por eso llegan al versículo 8 y el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. El pueblo dijo, es que Dios me pidió que haga esto, pues yo soy obediente, ¿verdad? ¿Cuánto le duró la obediencia al pueblo? Muy poco tiempo, porque enseguida en Éxodo 32 el pueblo se fue a adorar al becerro. ¿Recuerdan ustedes? No le duró. ¿Por qué? Porque no está en nosotros el poder alguno para ser llevados a la obediencia, a menos de que exista un proceso de devolvernos la inocencia. Creo que en este punto estamos ya, ¿verdad? Ahora, para que esto sea llevado a cabo, necesitamos
que Jesús haga un trabajo en nosotros. Libro de Zacarías, capítulo 13. En el libro de Zacarías, allí el profeta nos va a mencionar algo interesante, adicional, y de hecho todo este capítulo es por demás profético. Pero hoy estamos hablando de algunas situaciones interesantes. En el verso 1 dice, en aquel tiempo habrá de paso, usted está, ¿verdad?, en el campo y a veces esos manantiales que están abiertos, todo el mundo quiere adueñarse de eso. Y hoy por leyes de aguas y otras cosas no permiten que de donde nace el agua y sigue cayendo sea para todos, sino que tiene una regulación de leyes. Pero lo cierto es que hay un manantial abierto para la casa de David. Cuando habla de manantial es un agua. ¿Qué representa esta agua? ¿Qué representa este manantial? Vamos a mirar. Vamos al libro de Juan. Ustedes lo conocen, el capítulo 7 me parece que es. Vamos a ir atando, estamos estudiando. Nosotros miramos en el capítulo 7, el verso 37. En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, dice el verso 38, dice la Escritura, ¿de dónde? ¿En dónde ocurre este manantial? Esto no es en el exterior, esto no es lavándome simplemente porque me bauticé ya. La verdadera experiencia ocurre ¿dónde? Adentro, en mí. Hay un manantial que tiene que correr y este manantial son como ríos de agua viva. ¿Y a quién representa este manantial? En el verso 39 dice, esto dijo del Espíritu Santo, que habían de recibir, ¿quiénes? Ahora espérense, ¿el manantial a quién representa? Al Espíritu Santo. Ahora, en los días del final, Zacarías está mencionándonos que en ese tiempo habrá un manantial abierto, es decir, el Espíritu Santo, ¿cuántas medidas tiene? ¿Por cuántas medidas se da el Espíritu Santo, hermanos? Pongámoslo de otra manera, ¿verdad? Para que el manantial llegue, necesita que el agua caiga. Ya, ¿cuántas lluvias hay? Entonces, la experiencia de este manantial tiene dos secciones, temprana y tardía. Hoy leímos algo interesante, no pierdan Zacarías 13, pero en el libro de Deuteronomio 11, allí en Canaán, en la tierra prometida, iba a fluir el manantial. Pero ¿qué clase de lluvias iban a regar toda esa tierra que Dios les iba a entregar? De paso, esos no la iban a regar, no iban a coger la manguera ni poner, ¿verdad?, un efecto de mangueritas para que se riegue por goteo, ni con baldecitos como se regaba en Egipto. Dios iba a tener cuidado de esta tierra, Dios iba a ponerse a la orden, ¿verdad? Y nosotros miramos en Deuteronomio el capítulo 11, ¿verdad?, que nos dice en el versículo desde el 10, que la tierra a la cual entras para poseerla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu simiente y regabas con tu pie, ¿verdad? Como huerto de hortalizas, así regamos nosotros ahora, ¿verdad? Trayendo agüita, carriando agua. Miren, la tierra a la cual pasáis para poseer es tierra de montes, de vegas, ¿no es cierto? Ya lo leímos. Pero entonces me salto ahora en el versículo 13, y será que si obedeciereis cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy. Dios le está hablando la experiencia en la cual Adán falló. Pero recordemos, para que el pueblo pueda llegar a esta experiencia tenía que tener inocencia. Ahora, para que llegue ahora la experiencia de la obediencia, amando a Jehová vuestro Dios, noten,
y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, es la inocencia. Al amarle a Él, al recibirle a Él, estoy ya teniendo algo interesante. Y entonces, ¿qué sucede con aquel que llega a la experiencia de la inocencia y de la obediencia? Yo daré la lluvia de vuestra tierra en su tiempo. ¿Cuáles? La temprana y la tardía. Y espérense, cuando el manantial se ha abierto, cuando la experiencia de las dos lluvias se han conjeturado, se han encontrado, toda la experiencia está entonces al alcance, y cuando eso sucede es el tiempo de recoger, ¿qué cosa? El grano. El grano no se recoge a menos que la lluvia tardía haya caído. ¿Están conmigo hasta ahí? ¿Ok? Jesús, ¿cuántas de estas dos lluvias tenía? ¿El manantial estaba abierto para él? Libro de Juan. En el libro de Juan, en el capítulo, déjenme ver si es del 3, capítulo 3, notamos del verso 33 y 34. El que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz, porque el que Dios envió habla las palabras de Dios, pues Dios no le da, ¿qué cosa? El Espíritu por medida. Es decir, en Cristo, que llevó las palabras que tenía que llevar, el Espíritu le fue entregado abiertamente, sin medida. Ahora, volviendo a Zacarías 13, cuando el Espíritu se ha entregado sin medida, es para que el pueblo pueda entender que la inocencia se ha presentado y la obediencia es un resultante de esta experiencia que le va a llevar a permanecer obediente para siempre. Vuelvo a repetir esto. Toda aquella persona que ha sido devuelta a la inocencia y es llevado a la experiencia de la obediencia, ya no va a caminar en un sentido diferente de la obediencia, porque va a ser perfecto. Y esta perfección involucra en el hecho de no volver a caer en pecado. Ya lo vamos a ver más adelante. Zacarías 13:1, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los moradores de Jerusalén. ¿Cuándo se es alcanzada esta experiencia total? Noten, ¿para qué se da el manantial total y abierto? Para lavar el pecado y la inmundicia. Es decir, que toda esta experiencia de mantenernos en la inocencia y en la obediencia nos lleva dado por algo que está haciendo Jesús en el santuario. ¿Qué está haciendo Jesús en el santuario? ¿Cuál es su trabajo? Libro de Hebreos, capítulo 9. En el libro de Hebreos, el capítulo 9, nos comenta en el verso 24 en adelante, Hebreos 9, del 24 en adelante, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo. ¿Para qué? Para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús sabe que yo no soy tan inocente, porque todavía tengo la mente no de Dios, sino la mente ¿de quién? Del diablo. Por eso me molesta cuando alguien me mira feo. Todavía me enojo, ¿verdad? ¿O no me enojo? Sí, todavía tengo cosas que son del diablo. Todavía me quedo entusiasmado cuando veo un comercial de televisión porque me quedo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía el diablo tiene cosas de él en mí. Todavía escucho música que por ahí suena en el bus y todavía yo empiezo, ¿verdad? Con el pie o con la boca a mover. ¿Por qué? Porque todavía hay cosas del diablo en mí. Pero el Señor está haciendo un trabajo de lavarnos. Está haciendo correr sus fuentes de agua. Está permitiendo que el Espíritu Santo haga su trabajo en nuestra mente. Y ahora se presenta, ¿por qué? Porque todavía soy sujeto a error, ¿o no? Todavía estoy en hierros. Y el Señor tiene que presentarse delante del Padre y decir, Padre,
mi sangre por este pecador. Y continúa el texto, pero no va a ser para siempre. Y de hecho, nos declara, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, ¿cada cuánto tiempo? Cada año con sangre ajena. Cada año entraba el sumo sacerdote a hacer una obra en específico. ¿Cuál era esa obra? La expiación, una sola vez al año. Pero esa obra le hacía perfecto al pecador. Solo era un día, solo durante un día el pueblo podía gozar de sentirse perdonado, limpiado, inocente y obediente. ¿Por cuánto tiempo? Por un día. Y terminaba ese día y se iban de fiesta. Y en esa fiesta todo el mundo se reunía en casitas con sus familias para agradecer por el gran perdón que Dios les dio. Entonces estaban en los tabernáculos, iban a sus cabañas, ¿recuerdan ustedes? Allí permanecían en alegría. La experiencia se extendía a 7 días más. Pero hermanos, cada año el Señor enseñaba que esto puede realizarse de una manera ya permanente. Es decir, si estamos viviendo en el tiempo del fin, la manifestación tiene que ocurrir o no. Tiene que ocurrir. Verso 26. De otra manera hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos. ¿Cuándo? Es decir, ahora en los tiempos del fin, en estos días nuevamente resaltamos, en estos días del fin, ¿qué pasa? Se presentó una sola vez por el sacrificio de sí mismo, ¿para qué? Para quitar el pecado. ¿Cuál es el trabajo de Jesús? ¿Para qué se va a presentar ahora en la consumación de los siglos? Es decir, ¿cuántas veces Jesús se va a presentar? Nosotros siempre enseñamos que Jesús está intercediendo o no. Sí. Pero espérense. Jesús está con el incensario. Pero el acercarse delante del Padre, ¿cuántas veces ocurre? Una sola vez. Y Jesús lo hace una sola vez y para siempre. ¿Para qué? Para presentarse por usted y por mí. ¿Cuántas veces? ¿Cuándo se va a presentar la una sola vez? Se va a presentar porque lo que Jesús va a hacer es borrar el pecado. Pero para que pueda borrar el pecado de nuestra lista, usted tendrá que haberse encontrado con la mente de Dios. Todo aquel que no llega a tener la mente de Dios, no tiene entonces esta mente. ¿Qué mente tiene? Entonces, pongámoslo así, todo aquel que tiene la mente del diablo, no va a ser borrado su pecado. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Todo aquel que le gusta las cosas que el diablo le ha puesto, tristemente, está en pecado. Así de sencillito. Vuelvo al libro de Hebreos. Por esta razón y de esto, nosotros conocemos como un juicio. Verso 27. Y de la manera que está establecido a los hombres, que mueran ¿cuántas veces? Que mueran una sola vez, y una vez que morimos, ¿a dónde entramos? Automáticamente la persona que muere entra a la experiencia de análisis. ¿Ha sido llevado a la inocencia? ¿Ha sido obediente? ¿Tiene la mente de Dios? Va a juicio. ¿Y en el juicio qué se evidencia? Todo lo que he hecho, bueno o malo. Pero si yo sigo haciendo lo malo, ¿qué va a pasar? Aún viniendo a este lugar a reunirme con los santos del Señor, aún yéndome de las ciudades incluso, ¿verdad? Aún vistiendo y comiendo diferente, hermanos. ¿Qué va a pasar? Si yo todavía soy envidioso, jactancioso, todavía aborrezco a mis hermanos porque me molesta, ¿verdad? No soy tolerante. Todavía tengo ira en mí. Pecados ocultos en nosotros que solo nuestro cónyuge sabe muchas veces, de paso, ¿saben? No todos caminamos al mismo nivel. Los que estamos casados lo podemos decir.
Yo no puedo presionar a mi esposa que camine a mi mismo ritmo, pero ella va a tener que dar cuenta al Señor. Si se queda rezagada, se queda. Pero yo tengo que preocuparme por mí. Pero tengo que ser sacerdote y tengo que haberles llevado a entender, pero no a obligar. Usted no puede obligar a nadie a salvarse. Usted, lo único que le queda es decir con amor lo que Dios le ha enseñado a usted. Pero cada uno va a tomar una decisión de manera individual. Pero todos quisiéramos salvarnos, hermanos. Pero tenemos que entrar a juicio. Y nosotros entendemos que si no llegamos a esta experiencia, ¿qué va a pasar con todas las obras de justicia que hemos tenido? ¿Recuerdan el libro de Ezequiel, capítulo 18? Aquí está el proceso del juicio, de hecho, ¿verdad? Solo lo considero rápidamente allá en el capítulo 18, versículo 24. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, la pregunta es, ¿vivirá él? De cierto que continúa diciendo, ninguna de las justicias que hizo le serán recordadas por su rebelión con que prevaricó y por su pecado que cometió. Por ello, ¿qué va a pasar? Al libro de la muerte será trasladado. En otras palabras, hermanos, si yo me sigo resistiendo al Señor, si sigo resistiendo a su amor, a su influencia, no importa cuán bonito haya parecido ser o cuántas obras buenas haya logrado en mi vida, ¿qué va a pasar con todo eso? Borradas. Me quedo en pecado, y todo pecador que se quedó abrazado del pecado, ¿qué va a hacer? Destruido. ¿Cuánto tiempo tengo para esto? Es necesario que los pecadores mueran una sola vez y luego al juicio. Yo sé y estoy seguro que voy a morir o no. Tarde o temprano voy a morir. ¿De qué forma voy a morir? No lo sé todavía. El que ya tiene una enfermedad grave sabe que le quedan los días contados o no. Sí. Y aún para esas enfermedades graves hay solución. Sí. ¿Y la solución quién es? No es la medicina. ¿Quién es? Es Cristo. Para toda situación calamitosa la solución es Cristo. Hermanos, pero tiene que llegar un momento en que la muerte ya no va a visitarnos. ¿Por qué? En el libro de Hebreos, volvemos ahora al capítulo 10, Jesús se va a presentar y en el verso 14 declara que con una sola ofrenda va a hacer algo. ¿Qué va a hacer? La única ofrenda que ya va a presentar cuando entre a mi favor y yo estando vivo, es que ahora me muestra que he sido llevado a la experiencia y dice, Andrés, ya no estás simplemente en santidad, sino que esta santidad se resume en que ahora eres perfecto. ¿Qué es ser perfecto? Ser perfecto es que tengo la mente de Dios. Y Jesús se presenta y dice, Padre, ¿sí le ves aquí? ¿Le ves a Tommy? Tommy ya no es un pecador. ¿Quién es? Es santo. Es perfecto. ¿Por qué? Porque ha sido llevado a una experiencia y no le ha impedido al Espíritu Santo trabajar en su mente. Y ahora escucha una música diferente. Ahora habla diferente, se comporta diferente, ¿verdad? Se viste diferente, vive diferente que los demás. ¿Y ahora qué va a hacer Jesús? Versículo 17. Y nunca más me acordaré de sus pecados. Jesús va a borrar todos nuestros pecados y ya no va a volver a acordarse de nada malo que hemos hecho. Les aseguro que todos nosotros nos estamos acordando de algo malo que todavía hemos hecho. ¿Sí o no? Piensen en el peor pecado que ustedes han ocasionado. El Señor se va a olvidar, y si el Señor se olvida, déjenme decirles, el Señor no solo que se va a olvidar de ese pecado, sino va a hacer que usted también se olvide de eso. Para que entierre todo eso y que entonces ahora viva la experiencia de la perfección. Cuando esto se lleve a cabo, la gloria del Señor
se ha posicionado en nuestro medio. ¿Y qué sucede? Que cuando esa gloria se presenta en nuestro medio, entonces se puede terminar el trabajo. El mundo entero va a reconocer esta gloria. El mundo entero va a mirar gente convertida, gente que camina con la mente de Dios, gente que no le importa morir por causa de ser obediente y leal a Dios. Y esto va a empezar a suceder. Por esa razón, en el libro de Tito, en el capítulo 2, y vamos ya en las conclusiones, ¿verdad? Nuestra hora de estudio está concluyendo. Verso 13. Aguardando aquella esperanza bienaventurada. ¿Cuál es la esperanza, hermanos? Esta esperanza nos lleva a entender la manifestación, ¿verdad? Esta manifestación que es a todos los hombres. Miren, usted y yo estamos aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Su manifestación no es su segunda venida. Su manifestación ocurre ¿cuándo? Cuando todos lleguemos a la experiencia de tener la mente de Dios. ¿Cuán cercano estamos de eso? Y ahí sí tengo que decirles, y ahora sí voy a coleccionar todo. Las ciudades no nos permiten tener la mente de Dios. Eso es lo triste. Si queremos tener la mente de Dios, obligatoriamente, hermanos, tenemos que salir. No va a haber gente que se quede en la ciudad y alcance la mente de Dios. Difícilmente. Muy complicado, hermanos. Quiero decirles, Daniel fue obligado a ir a Babilonia. Vivió en Babilonia. Pero no experimentó, no comió, no bebió, no actuó como ningún babilonio. ¿Por qué? Porque tan pronto entró Daniel a Babilonia, Daniel, ¿qué tenía? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Usted y yo vamos a volver a Babilonia un día, pero no para vivir en ella, sino ¿por qué? Porque entraremos a Babilonia teniendo la inocencia y habiendo experimentado la obediencia solamente para manifestar a la gente y que crea en Dios, que crea en el mensaje final de Dios. Pero para volver llenos de ese poder y consagración, necesitamos tener la mente de Dios. Necesitamos ver la obra de Dios, y esta obra no se la mira en los edificios. Esta obra no la miro en el internet. Esta obra no la miro en la computadora. No la miro en el celular. No la veo en las redes sociales. No la veo en los muebles que me rodean. La veo en la naturaleza. Verso 14. Vamos terminando. Jesús, ¿qué ha hecho? Se dio a sí mismo por nosotros. ¿Con qué objetivo? ¿Por qué Jesús murió en la cruz? Para redimirnos, dice aquí. ¿Qué significa redimirnos? ¿Saben? El hecho de redimirnos es que nosotros solitos nos regalamos a otro dueño. Solitos. Porque ese otro dueño no ha hecho nada por usted para pagar un precio. Usted se regaló. Por eso, lo único que hizo ese mal dueño es crear música, crear bailes, crear algarabías, crear entretenimientos, y nosotros, qué lindo, ¿verdad? Hemos entrado solitos a regalarnos. Pero ¿qué ha hecho Jesús? Tuvo que pagar el precio del rescate. Tuvo que pagar el precio de la esclavitud. Tuvo que entonces entregar su sangre como precio para que usted salga de ese lugar del vicio y ahora usted pueda ser quitado, que pueda ser quitada de usted la iniquidad. Por eso, para redimirnos ¿de qué? De toda iniquidad. Es decir, el plan de Jesús ahora, con ustedes aquí, conmigo, es que no se preocupe del mañana. Preocúpese de cuándo. Hoy. Hoy Jesús, ¿qué quiere hacer conmigo? Quiere llevarme a la experiencia de la inocencia. Para llevarme a la experiencia de la inocencia, quiere quitarme toda maldad que yo vengo fabricando. ¿Le voy a permitir hacerlo? Me va a redimir de toda iniquidad, ¿y qué va a hacer?
y purificar. Esta palabra purificar significa devolvérmela. Por eso es la purificación del santuario. ¿Saben por qué se purifica el santuario? Si no se purifica el santuario, ninguna persona queda inocente. Porque la inocencia se la realiza en la tierra con cada uno de nosotros en nuestra mente. Se devuelve a la mente la inocencia y entonces en el cielo se puede purificar. ¿Entienden esto? El cielo no puede purificar el santuario. El santuario no puede ser purificado a menos que su mente y la mía hayamos tenido también una purificación aquí en la tierra. Por lo tanto, para purificar para sí un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Amigos y hermanos, el tiempo se nos terminó. ¿Será que esto va a ser sencillo? Saben, no está siendo fácil, está siendo muy complicado, pero los días se nos están acortando muy rápidamente. Los siguientes días y semanas usted va a ver una transformación en ese país americano, cual nunca la ha visto antes, créame. Pero va a ser muy parecido a lo que está viviendo aquí en este país. En este país está viviendo un oprobio muy especial. Los impuestos van a estar al orden del día, porque así se lleva la esclavitud a la gente. Este es un gobierno que va a llevar la esclavitud. No porque yo sea de derecha o de izquierda, por si acaso, ojo con esto. El tema es profético. Este gobernante está ahí no porque era el mejor. No era la solución a ningún problema, de paso. Si alguno pensó en eso, vaya a pedir perdón a Dios, porque si sigue así y la ley dominical se dicta, va a ser el primero en decir sí. Pero lo que vamos a mirar es que el desarrollo de control que tiene este país va a tener Estados Unidos ya mismo. Y usted dice, ¿qué control tenemos aquí? ¿Saben? Usted es controlado todo el tiempo y hoy más que nunca. Desde el 1 de septiembre todo ciudadano en este país es sujeto de control. Saben cuánto gana, dónde vive, qué come, qué no come, dónde pone gasolina, si tiene auto, no tiene auto, todo. Y si usted está reclamando impuestos de tercera edad, porque sus hijos están sacando su factura y usted no tiene un carro, le van a sancionar, le van a multar y le van a cobrar el doble de lo que le devolvieron. Y se va a ir preso. Todo esto va a empezar a pasar en este país. Hermanos, necesitamos urgentemente una transformación. Necesitamos urgentemente entender que el tiempo se nos agota. No podemos dilatar más nuestra experiencia. El Señor va a abrirnos el camino para salir incluso de aquí. Pero usted no se resista más. Pregúntale al Señor a dónde voy. De paso, en Canaán se iba a cosechar trigo y cebada. Y el trigo y cebada no se cosechan a 700 metros de altura. Ojo con lo que estoy diciendo. ¿Sí? Pero lastimosamente es más costoso todavía. Pero hermanos, donde el Señor provea, vaya. Si así el Señor permite. Y si todavía nos mantenemos en la ciudad, pues que dentro de su casa sea un Edén. Llénese de plantas, llénese del ambiente celestial, haga consagración a sus hijos, a su casa, a usted con el Señor. Y entonces revístase de la mente de Cristo antes de salir de su casa. Si la muerte nos encuentra, las intenciones del corazón son revisadas. Y entonces el Señor va a poder purificarle a usted también. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. ¿Les parece si oramos? Vamos a terminar orando. Padre Celestial, gracias por tu presencia. Gracias porque has sido bueno con nosotros. No somos mejores que nadie, pero anhelamos tu presencia. Padre, ratifícanos como tus hijos, por favor. Aquí hay visitas, aquí hay jóvenes, aquí hay adultos que te están buscando decididamente, pero todavía necesitan una experiencia mejor. Por favor, acompáñales. Muéstrales que tú eres real. Y muéstrales que tú estás tan interesado en su salvación como en la nuestra también. Y Señor, ábrenos las puertas porque el tiempo se está cumpliendo. Y necesitamos tener tu mente. Y estamos muy distantes de eso. Pero por favor, auxílianos, auxílianos. Nos entregamos hoy humildemente delante de ti. Y nuevamente gracias por considerarnos tus hijos.
En el dulce nombre de Jesús lo agradecemos. Amén.